El siguiente programa es patrocinado por amigos y socios de la iglesia Miel de la Roca. Sacaste miel de la roca para mí, probaste ríos en el desierto, secaste el mar para que pasara yo, tú estuviste siempre allí. Buenas, mi nombre es Douglas y yo quiero leerles un poco de la palabra del Señor. Si yo les pregunto si leyeron hoy la Biblia, muy pocos levantarán la mano. Si les digo que en la semana quién leyó la Biblia, tampoco menos levantarán la mano. O sea que yo les invito a que pongan atención, ya que casi nunca leemos la Biblia. Así que voy a leer en el capítulo, unos versículos nada más, en el libro de Lucas, capítulo 18. Dice, un ciego de Jericó recibe la vista. Y dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino. O sea, algo parecido a como estamos nosotros ahora sentados. Mendigando, o sea que él estaba pidiendo una limosna porque no tenía para comer. Y entonces dice, y al oír la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, quiero recibir la vista. Y él dijo, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Hace poco salió en internet y también en la televisión, en uno de los canales locales, el caso de una mujer que quedó ciega durante 30 años. O sea, ella hace 30 años quedó ciega. Y debido a que no miraba, ¿verdad?, todos los días iba a la cocina a preparar su comida. Y cuando ella iba, se tropezó en algo y cayó. Y se golpeó el hombro y se golpeó el cuello. Eso salió ayer o antier en la noticia. Y lo que ocurre es que cuando la mujer se cae, le quedan unos dolores en el cuello que fueron cada vez más intensos y fueron más graves hasta que llegó el momento en que el médico la tuvo que operar porque no aguantaba los dolores. Esta mujer, recuerden, tiene 30 años de estar ciega. Le ponen la anestesia, la operan, y cuando sale de la operación, la mujer no se percata de que comienza a hablar con la enfermera viéndola. Para ella era normal, de repente no se da cuenta de que está conversando con la enfermera. ¿Y cómo te sentís? Bueno, me siento bien. Y de repente se percata ella y se recuerda que ella estuvo ciega y que ahora está viendo. Y entonces el médico que la operó dijo que a lo mejor era probable de que algún nervio habían lo descomprimido cuando estaban trabajándole por la operación del dolor de cuello. Eso dice el médico. Pero ella dice que la razón por la cual ella mira es por un milagro. Nosotros cada uno nos levantamos viendo hoy. Tenemos nuestros ojos y no nos damos cuenta del milagro que eso representa. Es hasta que quedamos ciegos que nos damos cuenta de la gran importancia que tiene el ver. ¿Y saben qué? Les pregunté a todos si habíamos leído la Biblia hoy. Y yo creo que la mayoría, muy pocos me pueden decir sí, yo la leí. Y aunque tenemos ojos para leer y aunque sabemos leer, no acudimos a la palabra de Dios para saber qué cosa nos quiere decir. Entonces nosotros tenemos que entender, primero, de que el estar ciego no solamente significa no poder ver. El estar ciego significa tener la verdad enfrente y no darse cuenta de que la tenemos enfrente. Eso es lo primero. Segundo, de que muchas veces cuando estamos ciegos nos quedamos sentados. Cuando digo sentado es un símbolo de que no progresamos, nos mantenemos en el mismo lugar e incluso llegamos al momento de la muerte y no progresamos, nos quedamos estáticos, nos quedamos sentados igual que el ciego.
esperando a ver en qué momento pasa algo. Pero en ese momento el ciego que está sentado esperando que pase algo, pasa algo. El ciego desarrolla una habilidad para escuchar mucho más que nosotros que miramos. Los que miramos tenemos muy bajo el grado de audición, pero los ciegos elevan el umbral de capacidad de escuchar, y él a la distancia oye un murmullo. No eran 20 personas, no eran 1000, eran más de 5000 personas los que estaban viniendo alrededor de alguien, y él pregunta, ¿qué está ocurriendo? Quiere saber, pregunta a los que están a su alrededor qué es lo que está pasando exactamente. Y lo que ocurre es que le dicen, Jesús está pasando. Jesús estaba pasando, y eso hacía que hubiera un murmullo. La gente hablaba, la gente caminaba, la gente... Y probablemente igual que ahora hay gente vendiendo aquí, probablemente había gente vendiendo, mientras aprovechaban que había un tumulto de gente. Jesús estaba pasando. Y aunque hoy hay gente que se sigue aprovechando de la verdad bíblica para vender, para enriquecerse a la religión y muchas otras cosas más, todavía Jesús sigue hablando a pesar de, sigue Jesús dando un mensaje. Lo que ocurre es que dice que cuando el ciego oyó que Jesús estaba, le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero lo que ocurría es que los que iban delante de él, porque ya Jesús pasó, entonces el ciego se levanta para ir tras Jesús, atienta. Muchas veces Jesús no está a la vista, porque aunque lo leemos la Biblia, no le entendemos. Y necesitamos a alguien que nos la interprete, que discierne exactamente qué es lo que Dios quiere decir a tu vida, qué es lo que Dios quiere decir a mi vida. Entonces, y nos pasa como el ciego, que vamos intentando ir tras Jesús, pero no le vemos. Somos incapaces de verle. Y este ciego, para colmo, se encuentra con gente que le dice, cállate. Y dice que la gente lo callaba, los que iban delante de él. O sea, muchas veces nos encontramos con líderes religiosos que sabiendo que estamos intentando buscar a Jesús, nos callan el intento de buscar a Jesús y no lo terminamos encontrando y terminamos perdiendo el camino, el rumbo que originalmente nosotros teníamos. ¿Cuál era? Intentar encontrar a Jesús. Pero viene este ciego y donde mira que la gente lo calla y le dice, no sigas preguntando. Él grita, dice más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en la frase está acuñada la revelación de que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías tendría que ser descendiente de David. Y cuando dice el ciego, Jesús, hijo de David, está diciendo que la promesa que Dios había hecho a David de que uno se sentaría en su reino, en su trono, para siempre, se estaba cumpliendo con Jesús. Le está reconociendo que Él es el Mesías. Y le dice, Rey, ten misericordia de mí. Porque cuando dice Jesús, hijo de David, le está diciendo, hijo del rey, tú eres un rey. Entonces, ten misericordia de mí. Y lo que hace el ciego es volver a levantar la voz más fuerte hasta que Jesús, oyendo un grito a lo largo, se detiene. Miren qué interesante. Con tu oración tú puedes detener el andar de Jesús. No solo se detiene, sino que se voltea. Jesús puede voltear a mirarte. Jesús quiere escucharte. El diálogo entre Jesús y tu persona lo empiezas tú. Aunque yo hoy estoy empezando a compartir la palabra, pero el diálogo en una oración la empiezas tú. Jesús, ten misericordia de mí. Y entonces viene Jesús, se da vuelta y dice, y lo mandó a llamar. Mira, la característica es una orden. Lo mandó a llamar. Jesús, como era rey, él ordena que venga. Y hoy está haciendo exactamente la misma orden a todos los que escuchan aquí, ahora. Jesús te está ordenando que vengas a Él. Y fue traído, dice el ciego, a su presencia. ¡Ah, qué diferencia! Estar a la presencia de un hombre y estar a la presencia de Jesús. Hay una gran diferencia, pero una de las cosas que notamos que el ciego logra acceder a la presencia de Jesús debido a su expresión. Era una alabanza. Jesús, hijo de David. O sea, le está diciendo, Rey de reyes, ten misericordia de mí. Solamente tú puedes ayudarme. Reconocer que solo en Él está la solución a nuestros problemas. Está de poner nuestro orgullo, de poner lo que creemos que nosotros podemos resolverlo por nosotros mismos. Entonces decir, ten misericordia de mí significa, yo no puedo resolver mis problemas.
yo necesito que tú tengas misericordia de mí para salir de la crisis en que estoy pasando, salir del problema que he tenido por tantos años y poder por fin resolverlo porque tú has tenido misericordia de mí. Entonces viene el ciego, llega, pero miren qué interesante, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Hombre, obvio, diría cualquiera de nosotros, si estoy ciego, recibir la vista, diríamos. Pero la pregunta es, ¿por qué si la respuesta es obvia? ¿Por qué Jesús pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué? Porque no siempre queremos recibir sanidad, no siempre queremos salir del problema. Si no, pregúntale a una persona que sale a buscar trabajo rogando a Dios no encontrar. ¿No los han visto alguna vez? Estoy buscando trabajo. Bueno, aquí tengo uno, pero hay que sudarse. Ah, pues no, gracias, voy a buscarme otro empleo. Y salimos buscando no encontrar trabajo. O sea, hay gente que tiene problemas y aunque tiene el problema bien pegado de la adicción, de la pornografía, de la droga, del alcohol, problemas de delincuencia recurrente, problemas sociales, problemas familiares, no buscan ayuda, no quieren realmente recibir la ayuda. Por eso es que Jesús pregunta. Obvio, miramos a una persona caminando indigente en la calle. Se puede bañar, pero no quiere. Puede andar ropa limpia, pero decide andar andrajoso. Puede perfumarse, pero anda dejando un olor poco agradable. Aunque puede, no quiere recibir ayuda. Y el mundo está lleno de personas que no quieren recibir ayuda. Por eso Jesús pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y la pregunta hoy se repite ante ustedes. Porque Jesús sigue hablando. Jesús sigue queriendo tener una conversación con el hombre. Por eso es que en una radio que se llama Ondas de Luz, dice que el círculo de oración radial es verdadera conversación entre el hombre y Dios. Es una conversación verdadera. Hablamos con Él y Él nos responde. Eso es lo que hace Jesús cuando se encuentra con el ciego. ¿Qué quieres que te haga? El Señor quiere, primero, que tú le digas lo que quieres. ¿En qué quieres que resuelva tu problema? Pero además quiere hablar contigo para que tú le expreses lo que piensas, lo que quieres, el deseo de tu corazón. Luego viene la segunda parte. El ciego dice, quiero recibir sanidad. La sanidad no solamente es del cuerpo. Muchos podremos necesitar que el Señor toque nuestro riñón, hígado, nuestros pulmones, cualquier cosa mala que tengamos, nuestras rodillas, articulaciones, artritis, cualquier cosa. Pero el Señor no solo quiere sanar el cuerpo, quiere también sanar tu alma. Y aquí viene una importancia en que debemos entender. El Señor quiere sanar tu alma. ¿Qué quiere que te haga? Quiero recibir la vista. No solo hay ciegos físicos, hay ciegos espirituales que no ven a Jesús, aunque lo buscan, no lo encuentran. ¿Qué quieres que te haga? Quiero recibir la vista. Ahora, hay un mundo espiritual que no vemos. Se puede aprender a ver el mundo espiritual. Cuando leemos la Biblia nos enseña que dice que hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas ante los quienes se combate. O sea que nosotros no lo vemos, pero cuando tú ves una película pornográfica, por ejemplo, en el caso de los hombres, estás siendo seducido por un espíritu de lascivia. Es un espíritu que te atrae a ese mundo y te envuelve, te atrapa y después no puedes salir de ahí. Cuando tú ves alcohol, está a un espíritu de dependencia, sea a la droga, a la piedra, al crack, a cualquier cosa, te va a drenar la vida. Es como un vampiro que te pone los colmillos y te chupa la sangre hasta dejarte seco, muerto, como polvo, humo, sombra, nada. Hasta que no queda nada del hombre. Ahí lo vemos en la noticia, murió de cirrosis y de tanto estar tirado en el piso ahí bebiendo todos los días hasta que se murió. Entonces el Señor quiere dar una respuesta, quiere dar una solución, no solo a la capacidad de ver en tus ojos físicos, sino también en lo espiritual. Hay un mundo espiritual. Tu vida corre peligro si no aceptas a Jesús. Si Jesús no gobierna tu vida, si tú gobiernas tu vida, si tú haces lo que quieres y Jesús no tiene ninguna injerencia en tu vida, entonces estás en peligro tu alma, tu vida, tu espíritu está en peligro de muerte eterna. Lo que ocurre después es que dice, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que reciba la vista. Lo primero que él hace es reconocerlo como Señor.
No se puede recibir la vista espiritual, la sanidad del cuerpo, si no reconocemos primero que Jesús es el Señor y que yo del trono de mi vida quito mi propio gobierno y dejo que el gobierno de Jesús, dice arrepentidos. Jesús se acercaba a la gente y decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él quiere acercarse a nosotros y quiere que nosotros nos arrepintamos volviéndonos a Él. Y entonces le dice Señor. O sea, ya él, el ciego, reconoce a Jesús como su Señor. La pregunta es, ¿tú has hecho ya tu decisión por Jesús como tu Señor? ¿O todavía no lo has hecho? Si no lo has hecho, es una buena oportunidad hoy para hacerlo. Y entonces le contesta el ciego, recibir la vista. Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. Miren qué interesante, no le dice tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. La importancia no estaba en recibir la vista para Jesús. La importancia estaba en recibir la salvación del alma para Jesús. No estaba en poder mirar, en lo que los ojos podían ver. Estaba en que pudiera recibir la salvación. Los milagros que Jesús hacía no tenían otro propósito más que alcanzar la salvación del que recibía el milagro. No dejarlo sano. El propósito no era sanar a la gente. El propósito era que alcanzaran salvación. Y mientras nosotros no entendemos eso, vamos por el mundo pidiéndole al Señor, resuélveme este problema, sáname de esta enfermedad, quítame este dolor que tengo. Pero cuando lo recibimos nos vamos olvidándonos de que Jesús no quería solo sanarnos, sino que quería salvarnos. La pregunta es, ¿alguna vez Dios nos dio lo que queríamos y nos olvidamos de Él? ¿Nos hemos alejado? Hoy que es domingo, día del Señor, en vez de estar en una iglesia, nos destinamos a hacer nuestros propios labores, menesteres, en vez de ir a buscar de Él, como aquellos 10 leprosos que recibieron sanidad y se fueron a presentar frente al sacerdote, pero cuando iban recibieron la sanidad, pero cuando regresaron solo uno regresó a dar gracias, porque somos malagradecidos por naturaleza. La palabra gracias no está en nuestra boca, pero el Señor hoy quiere invitarte a que recibas no solo sanidad espiritual, física, sino sanidad espiritual. Quiere sanar tu alma, quiere llevarte de donde estás, postrado, sentado, a caminar junto a Él, a seguirle como el ciego lo siguió, a llamarlo Señor, a tomar la salvación, no solo la salud del cuerpo, y a vivir de ahí en adelante para Él, no solo para recibir un milagro, porque los que recibían milagro se iban después de recibir el milagro. Así que tú formarás parte de los que van a recibir un milagro en su alma, de los que van a pasar de condenación a vida eterna, o simplemente vas a seguir tu camino igual. ¿Hay alguien que quiera hoy decir, acepto a Jesús como mi Rey, como mi Señor, de los que están aquí? ¿Sí? ¿Hay alguien? ¿Le gustaría a usted? ¿Cómo le diría yo yo no voy a nada. Ajá. Y aquí voy a ganar. Pero me han invitado varias veces a la iglesia, pero no he concordado con uno porque dicen que María era pecadora, que no sé qué. Entonces yo, y en la iglesia católica, cuando voy a meterme en una iglesia, yo veo al Padre que no dice Dios, Rey de Reyes, sino que Jesús en el cielo. Entonces, mejor dicho, me han tenido confundido, porque honestamente, yo lo oigo hablar a usted y habla, está bien, pues, porque dice que Dios es Rey de Reyes y creemos en Dios, pues, ¿verdad? Pero en la otra iglesia yo no en esa iglesia católica lo mismo. Oía a uno evangélico allá gritando que María era pecadora, que María era... Entonces que estamos, porque supuestamente, digo yo, digo, un ángel bajó ante María a decirle que iba a tener un hijo por la gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo pudo haber pecado? Entonces cuando a mí me regalan folletos, cuando yo los leo, por ejemplo, usted me regaló un folleto para leer, y en el camino yo marco y digo, mire, no le entendía esta.
usted es más leído, es más preparado, usted me lo explica. Yo tengo esa noción siempre, cuando me hagan pues así, yo marco lo que no le entiendo. En eso me han tenido confundido porque uno habla de María, otro habla de Jesús, claro. Y después, últimamente yo ni a la iglesia voy porque los padres ya se meten en la política. Que para mí, como padre, no de estar a la religión, a la palabra de Dios, estoy de acuerdo, pero ya cada uno que van con la política por otro lado. Ya se sobresaltan pues de su religión. En primer lugar, Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, los políticos que se entiendan con los políticos y a Dios lo que es de Dios. O sea, lo que es santo, lo que es puro, no se pueden mezclar las dos cosas. Eso es lo primero. Y con respecto a María, dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Has hallado gracia para con Dios y los hombres, dice. Entonces, eso significa que María, si dice hallado gracia, es porque María estaba buscando la gracia de Dios y la encontró. María fue encontrada una mujer digna de ser la que naciera en su vientre a Jesús. Y nosotros, yo soy evangélico también, y yo creo que María era una mujer que buscaba a Dios. Si no, no diría el ángel, has hallado gracia. O sea que María encuentra gracia. La diferencia consiste en creer que María es a quien debemos buscar. Cuando el ciego, ¿a quién busca? ¿A quién buscó el ciego? A Jesús. A Jesús buscó. Entonces, yo respeto a María. Yo creo de que María fue un instrumento usado por Dios porque era una mujer que buscaba a Dios, pero no voy a buscar a Dios por medio de María. Voy a buscar como el ciego. Voy a buscar a Jesús. No voy a buscar a otro intercesor. Tengo que ir directamente a Él. Él solo preguntó, ¿qué está pasando? Pregunta el ciego, que no miraba. Igual hoy no miramos a Jesús, pero creemos en Él. Creemos en Él, aunque no lo vemos, pero sabemos que ahí está. Sabemos que en nuestra conversación que usted y yo tenemos, Dios está escuchando y está en su corazón ahora a punto de entrar. Lo que pasa es que usted dice, y tiene razón, me confunden. Hay muchos evangélicos que no saben hablar referente a María, porque hablan cosas fuera del orden, de lo que está equivocado. Y hay muchos católicos que no hablan lo que deben hablar acerca de Jesús. Entonces, en eso consiste la equivocación, el error, la confusión. Pero la verdad, la Biblia es clara. En ningún momento de esta lectura que hemos tenido, el ciego busca a María, busca a Jesús. Pero eso no significa que María sea una mala persona. Para el contrario, es una buena persona. Y tan buena que Dios le concibe en ella, en su vientre, a su hijo. Es una responsabilidad muy importante. No se le podía dar a cualquiera. Y era una persona especial, sin lugar a duda. Pero si la persona especial que era, le sobredimensionamos su responsabilidad que tenía. Recuerden las bodas de Caná, el primer milagro que Jesús hace, se acaban el vino y están invitados Jesús, los 12 discípulos, más María, están invitados a la boda. Imagino que eran amigos de ellos. Y están comiendo, bebiendo y de repente se acaba el vino. Y entonces viene María y como se da cuenta que no hay vino, habla a los concejales, a los maestresalas, y le dice a los que servían el vino, les dice, haced todo lo que Él os dijere. Eso dice María. Y el mensaje de María sigue vigente hoy. De María se habla 5 veces en la Biblia. Cuando el ángel llega, cuando visita a Elizabeth y da un salmo, lo recita, lo canta. Y luego cuando María encuentra a Jesús en el templo y le dice, hijo, ¿por qué no has hecho esto? Por 3 días te hemos estado buscando y no te encontrábamos. Y Jesús le contesta, ¿no sabías que en los negocios de mi padre he de estar? Pero ella no entendió. Y luego dice, nótese que ella no entendió. Hay mucha gente que todavía no entiende que Jesús es el meollo del asunto, es lo importante, es la piedra angular, que muchos lo desprecian, pero Él es lo importante. Y luego cuando María, Jesús dice, los amigos llegan a decirle a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús le dice a todos los que están oyendo, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Sino los que oyen y hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, Jesús mismo da a entender de que no es por María, sino es por Él.
y la voluntad de Dios. En el trío no entra María, entra cuando se va, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No dice cuando venga María, dice cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando usted recibe a Jesús, dejándolo que Él sea su Rey y su Señor, entonces lo que ocurre es que el Espíritu Santo viene a su vida. No viene ningún San Pedro, ni San Juan, ni Bartolomé, ni el de los perritos, ¿cómo se llama? San Lázaro, ni cualquiera de esos. Dice que viene el Espíritu Santo. Esos son los tres, no hay más. En ningún otro hay salvación más que en Jesús. Y no hay otro intercesor aquí, en la tierra, más que Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que Dios nos deja claro de que no es María, es Jesús. Ahora viene uno y me dice, pero ¿por qué se buscan a Jesús y no a María por los milagros? Mirad, si Dios lo mandó a salvar al mundo, entonces tenemos que buscar a Jesús. María lo tuvo como madre, no por milagros, sino una voluntad que el Señor quiso. Los milagros, María no hizo ningún milagro en toda la Biblia. En ninguno. Usted va a encontrar solo 4 menciones de María. Y ninguno de ellos, incluso cuando el milagro del vino, quien hizo el milagro no fue María. Dice, hacer todo lo que Él, ¿quién era Él? Era Jesús. Hacer todo lo que Él os dijere. Y Él dijo, llenen los cántaros de agua. Y llenaron los cántaros hasta arriba de agua. Y después se convirtió en vino. Entonces, aquí estaban diciendo que por qué la gente no buscaba a María, ni la madre de Jesús, y por qué no hace milagros. Volvemos a lo mismo. Esto fue una voluntad del Señor de tener a Jesús para salvar la tierra. Pero es un milagro. Eso es lo mismo como que si usted tuviera un hijo y el hijo se gradúa de médico. Y entonces yo quiero recibir sanidad, que el médico venga y me vea lo enfermo que yo estoy. Pero en vez de buscar al médico, lo busco a usted porque es su papá. Estoy fuera de lugar. No aplica. Dios, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo son los tres únicos. Sacaste miel de la roca para mí, brotaste ríos en el desierto, sacaste el mar para que pase.